33ª semana del tiempo ordinario, prácticamente cerrando este ciclo A, donde hemos descubierto, según el Evangelio de Mateo, la forma de ser de Jesús en aquella primera comunidad cristiana que estaba precisamente formándose en los años 70 después de Cristo, como una comunidad que estaba gestándose, pero que era aún muy frágil. Entonces Mateo se ve obligado a escribir el Evangelio con la idea de mostrarle con un estilo, un carácter doctrinal a Jesús como maestro y guía, que viene a salvar al pueblo, que viene a elegir a sus apóstoles, que nos habla sobre el reino de Dios, que de ese reino de Dios se gesta la iglesia. Bien, y que pone al cargo precisamente a Pedro y que muestra a Jesús como el heredero de el reino de Dios en cuanto descendiente de David. Recuerden que Mateo va a escribir para los judeos cristianos de la época que estaban siendo echados afuera, marginados por los judíos ortodoxos, producto de su pensamiento radical de que Jesús no era precisamente el Mesías que ellos esperaban. Entonces, pues semana a semana, domingo a domingo, hemos descubierto la óptica de Mateo sobre la causa del Evangelio. Y bendecimos al Señor por este hecho. Ya próximamente, el domingo 34, ya no se le llama así, sino que se le dice que va a ser el próximo domingo, el día de Cristo Rey. Y nos preparamos, porque como decían los cristeros allá en México, ¡viva Cristo Rey! Bien, hoy nos topamos con una parábola muy conocida, en este capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Recuerden que San Mateo tiene alrededor de 26, 27 capítulos, ¿ok? Y es la parábola de los talentos, que orienta sobre cómo hacer para que el reino pueda crecer en abundancia. Habla sobre los dones y los carismas que todas personas reciben de Dios, porque todo individuo tiene alguna cualidad, sabe alguna cosa y puede enseñar algo a los demás. Nadie es solamente alumno, también a las personas les toca ser, con sus cualidades, con sus carismas, profesor. Como decía un gran pedagogo venezolano que se llamaba Paulo Freire, él comentaba que todo educador es educando y todo educando es educador. Y sí es cierto, todo o sabemos o ignoramos algo. Tengo algo siempre que decirte y algo también por qué escucharte. Por eso aprendemos siempre unos de otros, ¿no? Todos tenemos unos talentos para enseñar y otros para aprender. Somos capacitados y discapacitados al mismo tiempo. Todos tenemos la misma autoridad, aunque no tengamos el mismo cargo. El mismo mensaje que nos transmite, por ejemplo, aquel famoso escritorista, aquella persona que creó Mafalda, Quino, bien, cuando en una de sus cortes decía lo siguiente, estaba la mamá hablándole y ordenándole a Mafalda con cierto rigor a la hija, y la hija le dice, la hija le responde, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Y le responde precisamente su mamá, porque yo te lo ordeno y soy tu madre. Bueno, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. ¿O no? Eso es lo que alegaba precisamente Mafalda. Ok, todos tenemos, aunque no tengamos el mismo título, tenemos la misma autoridad. Una de las cosas que más influyen en la vida es la idea que a veces nos hacemos de Dios. Los fariseos pues se imaginaban a Dios como un rey severo que nos fiscalizaba según la observancia de la ley. Esto daba miedo e impedía a la vez el crecimiento personal. Sobre todo interrumpía que la gente abriera un espacio para acoger la vida en cuanto a ese Dios cercano que Jesús trata de comunicarnos por medio de sus parábolas, de sus predicaciones, de sus curaciones, de su nacimiento incluso, y sobre todo con su entrega en la cruz y resurrección por medio del poder del Padre en el Espíritu Santo. Para ayudar a estas personas que tuvieran un cambio de esa mentalidad, ¿ok? Jesús hoy responde con las parábolas de los talentos. Sí,
Un hombre que antes de viajar distribuye sus bienes a los empleados, dándole 5, 2 y uno, un talento a cada uno de sus empleados, vamos a recordar que un talento es el equivalente a 34 kilos de oro, que no es poco, es bastante. Bien, entonces ya sabemos lo que pasó cuando el dueño regresó. Los dos primeros trabajaron para duplicar estos talentos, pero aquel que recibió un solo talento cava un hoyo en la tierra, lo esconde para así no perderlo. Y cuando llega a su señor, le dice: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger en donde no has sembrado. Por eso tuve miedo y me puse a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Esta es una frase que despunta una idea errada de Dios y que es criticada precisamente por Jesús. El empleado lo ve como un patrón severo. Ante un Dios así, el ser humano tiene un miedo y esconde precisamente, y se va a esconder precisamente sobre las observancias y la mezquindad a veces de ritos religiosos. Puede que al actuar así, la severidad del legislador no va a poder castigarle. Esta imagen miedosa que nos muestra este hombre sobre Dios es un ser humano que se aísla y se esconde de la mirada de Dios. Y va a terminar por matar a la sociedad, acabar con la alegría, con la comunidad, va a empobrecerla, deshumanizarla y va a paralizar precisamente su propia vida al mirar a Dios de esta manera. La abundancia para la vida es la gracia de Dios precisamente. La escasez es pecado. Yo por eso recuerdo siempre a mi país, a Venezuela, ¿no? Que es un pueblo que quizás vive muy lleno de pecado porque hay mucha escasez. Y es una escasez precisamente impuesta. Pues sin mucho que chistar, acepta incluso aquella gente la escasez impuesta, no por la naturaleza, no por un terremoto, sino por el capricho y los intereses de grupos egoístas que detentan precisamente las decisiones públicas. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces le tenemos más miedo a la vida que a la muerte, más a la abundancia que a la escasez. Por eso recuerdo un poema que le hace mucho bien, que decía Nelson Mandela cuando leía precisamente su biografía, que él citaba a Marianne Williamson, creo que así es que se pronuncia aquel nombre. Y el poema decía así, lo busqué para leérselo a todos ustedes. Se los comento. Nuestro miedo más hondo no es que seamos insuficientes. Nuestro miedo más hondo es a ser grandes y que seamos poderosos. Más grande allá de lo que podemos imaginar. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que nos asusta. Nos preguntamos: ¿quién soy yo para brillar? Bien parecido, talentoso y fabuloso. En realidad, ¿quién eres para no ser todo aquello? Eres un hijo de Dios. Al mundo no le sirve que tú te sientas pequeño. No tiene nada de iluminado el esconderse para que los demás se sientan inseguros cuando están cerca de ti. A cada uno de nosotros nos dieron un objetivo de brillar, al igual que lo hacen los niños. Nacimos para hacer manifiesta la gloria de Dios en nosotros. No está simplemente en alguno de nosotros, está en todos. Y conforme permitamos que brille esa luz y que salga de nuestra vida, podemos ser la voluntad misma de aquel que nos ha creado. Inconscientemente le damos permiso a que las demás personas para que hagan lo mismo. Al ir liberándolos de nuestros miedos, de nuestra presencia, automáticamente iluminamos a los demás. Marianne Williamson. Del Evangelio aprendí esto, lo que decía precisamente Platón. Triste no es el niño que teme a la oscuridad, triste es el adulto que teme a la luz. La libertad que nos da nuestro Dios con cada uno de nuestros talentos
es más sabroso incluso que un pedazo de pan. Oremos desde el Evangelio. Señor, gracias por nuestros talentos, por todo aquello que nos has dado. No permitas que la apatía o el desánimo nos lleven a enterrarlos o a usarlos para el beneficio personal. Ilumina mi oración. Permite que me acerque a ti con confianza y con un corazón sincero para desprenderme de mi voluntad y unirme precisamente a la tuya. Amén. Prosigamos, que la meta es la vida eterna.